de modificaciones. Ya vimos la vez pasada que esas modificaciones se podían hacer con extracción serial. Siempre requieren de que finalmente el paciente termine en ortodoncia la mayoría de las veces, pero con esa, cuando tienen bipotrusión, hacer una extracción seriada permite en alguna medida que los dientes, ¿no es cierto?, vayan a disminuir esa posición anteroposterior. Por lo tanto, dentro de los preceptos de esta filosofía de tratamiento, que se llaman los 6 elementos, está el crecimiento, que el crecimiento normal no altera la relación intermaxilar, ¿sí? La que el paciente está teniendo cuando chico, ¿no es cierto?, se mantiene. La relación entre la incisión maxilar y la frente no cambia tampoco con el crecimiento. Y algo que es la mirada de ellos, ¿no es cierto?, es que los aparatos funcionales no afectan significativamente el crecimiento de la mandíbula a largo plazo. Hay otros autores que dicen que sí cambian, sobre todo de origen europeo, Francia, Alemania, que han hecho estudios a largo plazo, los coreanos también tienen, y los japoneses también tienen unos estudios a largo plazo, que dicen que sí es factible verlo. El problema es que los estudios son hechos en encefalometría, en teleradiografía, y no son tan exactas y precisas en la medición, y se ha visto cambios aproximadamente de 2 milímetros en crecimiento entre un grupo control y uno tratado. Entonces, lo que uno se piensa, ¿no es cierto?, es, ¿vale la pena un tratamiento de 8 años de ortopedia para ganar 2 milímetros? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Están las posturas clínicas ya al respecto. Entonces, nosotros en general acá pensamos que la ortopedia no va a producir cambio de longitud, sino producir cambio de posición de los maxilares. Y por eso va a ser eso. Y lo que sí se ha visto en la literatura, todos coinciden, es que la maxila sí puede ser afectada ortopédicamente, y es lo que vamos a ver en la segunda parte cuando veamos pacientes de clase 3. En general, nuestros pacientes tienen muchas disfunciones de tejidos blandos durante el periodo de crecimiento. El 65% aproximadamente de lo que tratamos en ortodoncia tiene algún parámetro, ¿no es cierto?, alterado de función de los tejidos blandos. Por eso es importante para nosotros que ustedes sean capaces de diagnosticarla y en alguna medida tratarlas. Cuando vemos pacientes, ¿no es cierto?, con incoherencia labial, con labios inferiores invertidos, donde se ve el rojo del labio en la parte interna, es porque es un paciente que no está funcionando bien. Cuando lo hacemos tragar agua, ¿cierto?, o lo hacemos comer, hace una hiperfunción de toda la musculatura perioral. Por lo tanto, es algo que nosotros podemos identificar claramente en nuestro paciente apenas empezamos a hacer ciertos, ¿no es cierto?, elementos diagnósticos que vamos a ir realizando, repasando. Hay algunos que dicen, ¿no es cierto?, que todo debería ser tratado por los ortodoncistas. Nosotros acá pensamos que no, que muchas cosas pueden ser tratadas tempranamente por odontopediatría o por, ¿no es cierto?, odontólogos generales que atiendan niños. Que la ortodoncia interceptiva es compleja, nosotros tratamos de simplificarla, no es tan simple, pero tampoco está fuera de lo que uno no puede capacitarse para poder solucionar. Esas capacitaciones normalmente nosotros preferimos que sean formales, pero tratamos de que no sean tan largas. Acá tenemos, ¿no es cierto?, un diplomado de ortodoncia interceptiva que muchos aquí han hecho, que son docentes, y que de una u otra manera orientan todo esto que estamos viendo, ¿no es cierto?, lo orientan un poquito mejor, cuando uno está trabajando también ve la necesidad de los pacientes, y por lo tanto le toma mayor partido de lo que hacemos en entregar. Pero ustedes tienen que partir con esto, tienen que empezar a conocerlo, y por lo tanto su capacitación formal está aquí dentro de la universidad, con lo que estamos viendo ahora. Y algo que sí hemos visto que tenemos problemas es que a veces en los consultorios esto se hace difícil de implementar, por temas de laboratorio, que cuesta pagarlo, por temas de que los pacientes no pueden pagar a veces los servicios, tanto por la parte administrativa como porque los aparatos pueden ser muy caros para ellos. Por lo tanto, hemos tratado de simplificar y de ir a cosas que sean relativamente económicas. Y dentro de eso nace, o sea, conocemos este desarrollo
de un aparatito que es prefabricado y que se compra, ¿no es cierto?, en una casa de insumo alimentario. Y es lo que llamamos, ¿no es cierto?, o lo que se llama el trainer de clase 2. Y esto viene de un doctor, ¿no es cierto?, que lo inventó en Australia, pero que lo vende a nivel mundial a través de una página que es la myoresearch.com, que tiene varios tipos de aparatos. Tiene este trainer, pero tiene otras cosas para articulación temporomandibular, para alinear dientes, incluso, ¿no es cierto? O sea, estoy haciendo una concha para ortodoncistas, pero en este aspecto de la terapia biofuncional anda bastante bien con este aparatito. ¿Por qué? Porque las fuerzas que son capaces de producir los tejidos blandos, toda la musculatura perineal, ¿no es cierto?, que está involucrada en estos movimientos, es alta y es capaz de mover dientes. Si vemos que los labios hacen una fuerza entre 100 y 300 gramos, que la lengua también, ¿no es cierto?, aquí está mal, hasta 500 gramos, y solo para mover un diente se necesitan 12 gramos, entonces toda la musculatura es capaz de mover el diente. Entonces el tema es que nosotros la dirijamos y la enrielemos hacia lo que a nosotros nos conviene, ¿no es cierto?, que los mueva hacia tener los dientes derechos. Esto surgió hace muchos años, ¿cierto?, cuando todavía estaba vivo el doctor Benjamin Foyer, ¿no es cierto?, cuando él era un socio de nuestra consulta, y él siempre traía elementos cuando íbamos a los congresos que le gustaban, y en una oportunidad fuimos a Canadá, y él se fue por un lado y yo me fui por el otro. Cuando volvimos, digo, mira doctor, lo que tengo aquí esto. Yo dije, ¿qué es este aparatito? ¿Para qué sirve? No, es un aparatito muy bueno. Bueno, ahí empezamos a ver cómo se desarrollaba, cómo se trabajaba, y empezamos a ver que esto tenía un costo relativamente alto para nosotros, porque había que importarlo. Entonces, al precio de hoy, no sé, serían 70.000 pesos. Entonces, seguía siendo alto y por lo tanto no era funcional. Pero conocimos a este señor, que es Simon Lee, que era un empresario que manejaba los plásticos. Manejaba los plásticos y lo miró y dijo, ah, pero si yo lo puedo hacer esto. ¿Cómo? Sí, yo lo puedo hacer. Hay que hacer la matriz. ¿Ya? ¿Y cuánto sale la matriz? Al precio de hoy, 5 millones de pesos. Ya, no tenemos 5 millones de pesos para hacer eso. Entonces dijo, no, yo la pongo. Y él puso la matriz, se puso con la plata y la empezó, él es taiwanés, la mandó a hacer a Taiwán. Y llegaron los primeros trainers, ya no me acuerdo qué año fue eso, 2009 por ahí, y llegaron los primeros trainers, que nosotros le llamamos trainer araucanía. Es la copia fiel del trainer australiano, o sea, aquí no hubo ni un proceso de nada de invención ni nada, fue una copia fiel. Pero, ¿cuál es la gracia? Que no está inscrito en Chile. Entonces nosotros lo inscribimos y tuvimos la patente comercial para que se pudiera vender. Y eso exactamente es lo que se hace hoy día, a un precio mucho más reducido, de 9.000 pesos, que estamos viendo hoy día en su hotel. Y por lo tanto es accesible a los pacientes, que sean 10, que sean hasta 15 pesos todavía funciona. ¿Y por qué es importante? Porque esto nos va a atacar una tríada de malos hábitos que los pacientes pueden mejorar si ustedes le añaden a este aparatito los ejercicios necesarios para que el paciente mejore su funcionamiento muscular. Entonces, nos permite ir hacia la respiración bucal, hacia las declusiones atípicas y hacia la disfunción de labio y mejilla. O sea, 3 elementos que están, ¿no es cierto?, en la parte externa o que nacen desde la parte externa del individuo y que le van a mejorar mucho su funcionamiento. Algo que muchas veces no vemos, ¿no es cierto?, porque lo externo sí lo vemos, pero lo interno de la lengua no lo vemos, es cómo está funcionando la lengua. Y eso tenemos que hacer también un diagnóstico, ¿no es cierto?, separando los labios del paciente para poder ver dónde está colocada la lengua. ¿Qué es lo que nos produce? Cuando está interpuesta nos produce un elemento que lo vamos a ver, y cuando está descendida nos produce otro elemento más bien pendiente de la clase después, que es la de clase 3. Si la lengua está normal, idealmente, si el paciente tiene espacio en su maxilar de buen tamaño, vamos a tener una oclusión al final, ¿no es cierto?, después del periodo de tensión mixta, una oclusión bien balanceada y lo más derecha posible. Pero cuando es atípica, se nos producen las mordidas abiertas. Entonces, la lengua se interpone entre medio y
genera que o los incisivos no erupcionen bien o los protruyen, que ya no se ven. Y cuando está descendida nos produce el signo de clase 3. ¿Cierto? Los incisivos inferiores se vuelven hacia afuera y quedan por delante de los incisivos superiores. Entonces, tenemos ahí más bien características de clase 3 cuando la lengua está descendida. Pero es un elemento que tenemos que diagnosticar y saber si la lengua está posicionándose mal. ¿Cómo podemos hacer esto? Se puede autodiagnosticar o más bien podemos enseñar a los papás, ¿cierto?, que tienen que fijarse en sus niños dónde están, cómo están tratando, o sea, tragando y poder saber dónde está la lengua. Esto es mucho más fácil de ver cuando los chicos no cierran los labios. Se ven las lenguas a veces interpuestas que pueden producir múltiples problemas, ¿cierto? Nosotros estamos tratando de que no ocurran, de interceptar, ¿cierto?, que sería la parte anterior, la mordida abierta, pero la parte posterior también nos puede producir una falta de desarrollo transversal de la maxila y nos produce lo que llamamos el año pasado, ¿cierto?, las mordidas cruzadas. Si no se tratan, se mantienen. Y en adultos, ¿cierto?, tenemos mordida abierta producto de una lengua interpuesta que nunca fue corregida. En dentición mixta, ¿no es cierto?, podemos ver incluso a veces el tema de los dientes producto de el gran empuje que pueden producir la lengua. Y tenemos que diferenciarla también de otros problemas que ocurren con menor frecuencia, pero ¿cierto?, puede existir una lengua que sea muy grande, simplemente, anatómicamente grande. Entonces una macrodoncia, una macrolengua, macroglosia, ¿cierto?, también tenemos que ser capaces de diferenciar. Entonces, todo eso es diagnóstico. Cuarto año. Succión de mamadera, también tenemos que ser capaces de diferenciar. A veces se van sumando las cosas. La mamadera no permitió que se cerraran los dientes y la lengua se metió entre medio. O sea, efecto de algo que se podría haber evitado si no se hubiese mantenido durante tanto tiempo la mamadera. Very often, the peculiarities of lip function have been a cause of forcing the teeth into the positions that they occupy. Aquí está muy fuerte. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, una manera de poder hacer, ¿no es cierto?, es que yo le pido al paciente que tome agua, como yo tomo ahora, y revisar qué es lo que hace con sus labios. En general uno debería tragar, ¿no es cierto?, sin mover los labios externamente, solo mover la lengua a cierta posición. Pero estos pacientes, ¿no es cierto?, muchas veces empiezan a jugar con el agua o empiezan a, uno ve que se les cae el agua a veces incluso. Entonces, es una maniobra que uno tiene de diagnóstico también para saber cómo está funcionando el paciente. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque toda la función del sistema estomatognático tiene que ver con el resto del cuerpo y tiene que ver con cómo se desarrollan los maxilares. Entonces, también hace bastante tiempo que tenemos la visita, ¿no es cierto?, del doctor Engelke, que es un alemán, que es dentista, cirujano, otorrino, no me acuerdo, tiene como 2 o 3 profesiones más, y que es un investigador de hace muchos años, y él creó una teoría, que es la teoría biofuncional, trabajaba con otras personas también, entre ellos algunos ortodoncistas, ¿no es cierto?, pero él le va agregando entonces todo a la parte anterior, que nosotros ya sabíamos, le va agregando todo el componente otorrinolaringológico, que es la parte posterior, que también podemos manejar, o sea, ellos lo pueden manejar desde el punto de vista del otorrino, pero ahí vamos haciendo las conexiones entre las especialidades, en este caso medicina y nosotros. ¿Por qué? Porque hoy día ustedes saben que todos los problemas del sueño tienen que ver también con aspectos otorrinolaringológicos. Entonces, es necesaria esta interconexión. El año pasado tuvimos nuestro primer, bueno, no era el primero, pero le vamos a llamar primer encuentro, ¿no es cierto?, de ortodoncia interceptiva, en donde tuvimos una primera mirada interdisciplinaria, y este año espero que tengamos la segunda, doctora, ya está pedida en la sala, así que tiene una gran responsabilidad. El primer fin de semana de septiembre vamos a hacer en rigor la segunda jornada. Bueno, y este señor, ¿no es cierto?, creó aquí, o sea, identificó unos espacios virtuales que posteriormente se van ocupando o haciendo, ¿no es cierto?, pero lo importante de eso es que es algo que no sabíamos, ¿no es cierto?, que la lengua se adosa al paladar y se adosa, nosotros hacíamos los ejercicios, le pedíamos al paciente que hiciera los cloqueos, ¿no es cierto?, pero justo antes del cloqueo
se produce una presión negativa en este espacio, que es el espacio superior de la lengua y el paladar. Y esa presión negativa, si nosotros la mantenemos, hace que la lengua se quede ahí pasivamente, sin tener que hacer fuerza. Entonces, cuando uno no se da cuenta, lo hace naturalmente, pero los pacientes que tienen perdida esa capacidad de hacer esa presión negativa, descienden la lengua. Y al descender la lengua, obviamente, abren la boca y respiran por la boca. Entonces, algo que es relativamente simple desde el punto de vista de comprenderlo, es difícil de llevarlo a la práctica y de hacer que el paciente comprenda eso, y que después lo ejercite y que lo realice siempre. Y el otro espacio virtual que tiene que ver con nosotros, ¿no es cierto?, está en la zona anterior, que justamente cuando el paciente protruye o interpone la lengua, también se pierde, ¿no es cierto?, que es todo el espacio peribucal entre los dientes, la lengua y las mejillas, que también se produce, hay una presión negativa que hay que mantenerla. Para poder medir eso, hay algunos aparatitos que no traje, se me quedaron en la camioneta. Unos aparatitos para poder medir eso. Son de investigación, no lo hemos usado, digamos, desde el punto de vista terapéutico. En Alemania sí lo estaban usando desde el punto de vista terapéutico porque, esto lo vamos a ver en un video después, permite al paciente saber cuándo está haciendo esa presión negativa. Y al saber cuándo la está haciendo, puede aprender cómo se hace. Entonces, esto tiene un sistema acá que, al llenarse con saliva, ¿cierto?, permite que el paciente genere la presión negativa y se mueva entonces la parte anterior y uno ve la membrana cómo se mueve. Vamos a ver después. Solo para remarcar la importancia del modo respiratorio con la nariz, ¿cierto?, tiene múltiples ventajas, ayuda mucho a que la persona se desarrolle normalmente, por lo tanto todos esos pacientes que respiran por la boca no se desarrollan normalmente durante el crecimiento. Esas presiones, bueno, como les decía, se pueden medir, se pueden llevar a números y se puede identificar. Pero lo importante para nosotros, nuevamente, es que cuando esas presiones negativas están normales, se puede llegar a una presión normal. Cuando se pierde, vamos a tener alteraciones en la relación tanto de oclusión como de desarrollo dentario. Y aquí tenemos a este paciente que fue el primero que tratamos con eso acá, o lo orientamos un poquitito hacia allá, pero era un paciente, yo diría, un poquito externo. Un paciente que tiene algo más, digamos, que el tema del mal funcionamiento oral, pero fue el que elegimos en ese momento, porque él tenía además un descenso vertical. O sea, si se dan cuenta acá, muestra toda la encía del sector posterior. Y eso significa que los dientes se han erupcionado, el proceso dentacular es más largo de lo normal, y eso es complicado de tratar en ortodoncia preceptiva. Tenemos que tratarlo con ortopedia e incluso con cirugía. Esta era su oclusión, ¿no es cierto? Una mordida abierta, producto de la interposición. Una compresión maxilar, producto de la lengua descendida. Y hicimos, ¿no es cierto?, algo que vamos a ver posteriormente, como hacer expansiones en la tarde. Pero les adelanto con este aparatito que, además de hacer la expansión, se llama Quaderis, además de hacer la expansión, tiene estas rejillas en el sector anterior para evitar que la lengua se meta en chanera. Es compleja de usar, es complicada, no es tan fácil, pero el concepto es, estamos tratando de que la lengua no se meta en chanera. Es la primera parte del tratamiento. Aprovechamos de hacer algo anatómico de agrandar el maxilar, de enderezar un poquito los dientes, que le pusimos, ¿no es cierto?, 4 gallos para enderezarlo algo, pero este es el elemento importante, ¿no es cierto?, que le enseñamos a él cómo tenía que hacer esa presión negativa y entonces cuando él hace la presión negativa se va hacia adentro entonces ahí él entiende, esta es la posición donde yo estoy entonces teniendo mi función apropiada. El problema viene después, cuando le sacamos el aparatito y tiene que seguir haciendo el ejercicio. Si no lo comprendió bien, no lo va a hacer de manera adecuada. Un avance del tratamiento, ¿no es cierto? Vemos cómo está el desarrollo de los dientes, esto ya lo revisamos la vez anterior, ¿no es cierto?, en el cual, cuando ya hay una formación radicular un poco avanzada, uno puede acelerar el proceso y empezar a hacer algunas guías de erupción. Hay que fijarse en los caninos, el doctor Lara, ¿no es cierto?, nos mostró
cómo había que fijarse en los caninos, y aquí tenemos uno que está un poquito más complicado que el otro. La relación antero-posterior también tiene que fijarse, lo mismo el año pasado, dónde está la cara anterior del incisivo, ¿no es cierto?, que en este caso está por detrás, y eso es algo que, ¿no es cierto?, no debería ser, porque el paciente se ve más bien un paciente clase 2 que debería tener como más grande su maxilar, pero no es así, lo tiene más chico, pero además de eso tiene más chico toda la mandíbula, retroposicionada más que chica, con un gran ángulo en esta zona. Por lo tanto, es un paciente que es un paciente esqueletalmente alterado. Entonces, la ortodoncia interceptiva solo la podemos hacer guiando ciertas cosas, tratando de no perder dientes permanentes y llevando a un buen funcionamiento muscular. Entonces, si podemos participar en eso, excelente. Si nos tratamos de meter con extracciones seriadas en este paciente, nos va a ir mal. Porque la extracción seriada es solamente en pacientes clase 1. Ahí sí. Con él trabajamos también, ¿no es cierto?, algo de la parte vertical que no funcionó mucho, para eso colocamos este tipo de aparato, ¿no es cierto?, para tratar de cerrar la mordida en base a que los de atrás se profundice, pero no nos fue muy bien. Sin embargo, en la parte anterior sí tuvimos resultados, ¿no es cierto?, en el sentido vertical, se logró producir un overbite, pero el paciente tiene discrepancia, tiene falta de espacio, y no le podemos hacer extracción porque es clase 1, tenemos que hacerle otro tipo de tratamiento. ¿Cómo anduvimos con los labios? No muy bien, ¿no es cierto? Él sigue con una posición, unos labios resecos, unos labios que no cerraron completamente. Nos faltó aquí terapia de ejercicio para los labios. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Ahí está su posición, ¿no es cierto? Una posición de la maxila retrasada, pero la mandíbula aún mucho más retrasada. Son pacientes que le dan, no de ortodoncia interceptiva para extracción. No logró cerrar 100% sus labios. Los cierra con esfuerzo. Se le notan los labios, ¿no es cierto?, de la musculatura ahí cuando trabaja. Entonces, ¿qué hicimos el año pasado? El año pasado, ¿no es cierto?, la Francisca se lució, por eso la coloco hoy día. Se lució con un pacientito, una pacientita, ¿no es cierto?, que le dije, ya, aquí esta paciente necesita ejercicio, hazle tú un cronograma para que ella vaya notando cuándo. Y yo pensé que iba a traer un típico Excel de lunes a viernes con impreso, y no, me trajo esta maravilla, ¿no es cierto?, en el cual le colocó cosas para estimular a la paciente, colocó muy bonito los días lunes y colocó en cada día los ejercicios que ella pensó que había que realizar. Yo le di una batería de ejercicios y ella eligió 3. Y que de ahí tenía que estar después, ¿no es cierto?, la hora colocada cuando lo hacía. Para ir repitiendo toda la semana y el paciente iba colocando cuando lo hacía y cuando no. Entonces, muy bonito. ¿Cuáles eran los ejercicios? El globo. Primero, para la respiración nasal, ¿no es cierto?, hay que se hinchar, pero había que soplar el globo, ¿no es cierto?, 7 veces cada vez y repetirla 3 veces al día. ¿Ya? Entonces empezamos con el globo. A la semana siguiente, o al tiempo siguiente, no sé cuándo fue, empezamos PES. Que tenía que, para trabajar los músculos orbiculares, tenía que hacer 7 veces nuevamente este ejercicio, contener el aire en la boca y por 10 segundos y luego exhalarlo suavemente. Repetidamente durante el día, después iba aquí, ¿no es cierto?, y empezaba a marcar cuál es el que hacía y cuál es el que no hacía. Y finalmente, y esta es la maravilla que tenemos para este año, esperemos que lo podamos lograr, nos han dicho que sí, que nos van a comprar todo, que vamos a poder sacar adelante este proyecto, que son las pantallas orales. Ahí le coloco ella mascarilla, pero se llaman pantallas orales. Y estas pantallas las vamos a hacer a medida del paciente, o sea, vamos a tener al menos 3 medidas, ¿no es cierto?, que lo vamos a hacer con los modelos que ustedes van a tomar a los pacientes. Con eso les vamos a generar una pantalla digital que la vamos a imprimir en las nuevas impresoras que nos llegaron acá. ¿Cómo se usa la pantalla? No sé si está la foto aquí. Ah, no está. La pantalla, ¿no es cierto?, se usa tirando de esta... Ah, no sé si tengo rojita aquí. Tirando de esta manilla o colocándole, o sea, esta argolla, o colocándole un lazo para que lo tiren de más lejos. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Ejercicio contra resistencia. El paciente tiene que apretar los labios, mantenerlos cerrados y hacer la fuerza para que no se le salga. Y con eso activamente va generando el ejercicio, ¿cierto?, de fortalecimiento de la musculatura peroneal.
Eso es lo que no hicimos con el paciente que estaba anteriormente. Deberíamos haber trabajado un poquito en eso. Entonces, esto, un 7 para Francisca le puse, la única que le puse un 7 en todo el año. Así que si ustedes quieren tener un 7, tienen que mejorar esto. Si no, 6 no. Bueno, esto, ¿no es cierto?, ya sabemos, nos trae consecuencias si el paciente no funciona bien, pero si el paciente funciona bien, ¿no es cierto?, va a haber un equilibrio. Y este equilibrio, antes se pensaba que era solo un equilibrio de músculos. Hoy día sabemos que además de musculatura necesitamos esa presión negativa intraoral. Cuando no hay equilibrio, los pacientes no llegan a buen puerto en su crecimiento. Y todo nace, por supuesto, esto no lo voy a ver yo, pero, ¿no es cierto?, todo nace desde que el paciente empieza a succionar cuando nace, después que nace. Entonces es muy importante toda la lactancia materna. Si no se hace, se pierden, los pacientes tienen caras, ¿no es cierto?, o fases, adenoides se llaman, pero fases, ¿no es cierto?, de respirador. Generan clases 2 muchas veces que son producto de solamente falta de estímulos, no tanto genéticos. Cuando esa diferencia es pequeña, nosotros la podemos tratar y la podemos compensar con extracciones muchas veces y otras veces con un poquitito de ortopedia. Entonces, nuestra idea es que ustedes hagan estas cosas, que las lleven de aquí a donde se vayan a trabajar, ¿no es cierto?, que las apliquen en todos sus pacientes infantiles. Para eso hay 2 muy buenos artículos, que se los recomiendo yo, que espero que los podamos subir a la plataforma. Uno del 2013 y el otro del 2012, ¿no es cierto? Ya hace mucho tiempo que estamos en esta predicación, ¿no es cierto?, predicamento. Este fue en nuestra revista de la universidad, y de aquí van a ver por lo menos 2 o 3 preguntas en la prueba. Dentro de eso, ¿no es cierto?, hay 2 casos que no los vamos a pasar ahora, pero son 2 casos que hablan de cómo ir solucionando su problema, uno de quitar los malos hábitos, ¿no es cierto?, y el otro de usar el trainer. Entonces, la idea es cómo desde esta mirada distinta de sí poder ver pacientes que puedan ser pequeños clase 2, ¿no es cierto?, poder solucionar esos problemas tempranamente, que no requieran tanto tiempo sillón. El enseñar esto es realmente rápido, que lo comprendan puede ser un poquito más difícil, pero si uno lo enseña es relativamente rápido, y que no tenga un alto costo para el paciente. O sea, si yo no tengo para imprimir en la pantalla oral, me la tendré que ingeniar con otro tipo de aparatos para hacer la fuerza contra resistencia. ¿Qué es lo que es? Un botón. Un botón un poquito grande, ¿no es cierto?, uno le pasa el hilo, y con el botón queda listo para hacer ejercicio. Así que no es que no se pueda hacer. Vamos a ver nuestro caso estrella, clásico, el primero que hicimos también. Es una paciente un poquito clase 2, o sea, bastante clase 2, me da un poquito de susto lo que pudiera pasar, pero era un paciente que vino a la consulta con el doctor Foyle y habló con el papá y la motivaron. Traíamos el trainer recién traído del congreso, así que se lo pasamos gratis, no le cobramos nada, pero tenía que usarlo. O sea, un paciente que tenía la espada sobre su cabeza. El paciente de primero, ¿cierto?, lo siente un aparato grande que llena mucho la boca, pero a medida que lo va usando se acostumbra, y si el paciente lo usa bien, vamos viendo que los cambios van siendo favorables, ¿no es cierto? En esto estuvimos un año con ella, creo que usamos 2 aparatos, uno se rompió, pero finalmente llegamos a buen puerto con los dientes. Vean el cambio de forma de la arcada, o sea, se producen cambios anatómicos a nivel alveolar, por supuesto, la base ósea es la misma, pero a nivel alveolar sí pueden producirse cambios. Y, ¿no es cierto?, de una mordida abierta con un diastema pasamos a una mordida normal sin diastema. Entonces, la lengua hace mucho. ¿Cuáles son las instrucciones de uso? Vienen en la tarjetita cuando uno lo compra, ¿no es cierto?, pero son que se tiene que usar al menos 1 hora antes de acostarse. Se tiene que usar para dormir toda la noche y no tiene que morder. El paciente, si tiene bruxismo, lo va a hacer pedazos. Si no tiene bruxismo, va a mantenerse más tiempo. Hay que explicar a los niños y a los padres cómo funcionan las diversas partes del trainer. Hay algunos... La verdad es que solamente hay un tema de dónde tiene que colocarse no lo dije eso, la parte superior, aquí. La parte
Lo que va hacia arriba es una lengüetita que está en esta zona, que es para que el paciente también pueda hacer un poquito de ejercicio. Eso va hacia el paladar. Algunos papás, me ha pasado, se te lo colocan al revés, y después se le molesta eso en la lengua. Es que señora va para el otro lado, va para arriba. Entonces hay que tener cuidado con eso. Eso es la principal cosa que hay que decirle a los papás. Y sobre todo, decirles que es un aparato que si se usa bien, funciona muy bien. Por lo tanto, necesita de que sea regularmente usado. Es importante que hagamos el diagnóstico correcto, o sea que el problema sea realmente que la lengua se está metiendo entre medio, que sea una malfunción de los tejidos orales. No se debe esperar resultados a los 15 días, o sea, esto pasa en 2, 3 y hasta 4 meses a veces vemos el cambio. Ahí está, 3 meses de uso. Y debe ser un uso disciplinado, si no, no funciona. Nos ha pasado también, y vamos a ver dentro de un estudio que hicimos, donde la cosa no funciona. Si lo apretan, tanto el australiano verdadero como el nuestro, se quiebra, ¿no es cierto?, se hace pedazo. Bueno, este es un invento, no, es un invento australiano, ¿no es cierto?, se está llevando hacia todo el mundo. Los que más usan esto, visto yo, son los brasileños. Los brasileños usan mucho los trainers. En Centroamérica también se usan mucho los trainers. Y aquí tenemos a una doctora que es argentina y que publicó un libro que está en la biblioteca, y dentro de ese libro está un tratamiento temprano que ellos muestran, ¿cierto?, de una chiquitita con mordida abierta, tiene unas coronitas bonitas ahí estas son preformadas, me parece, ¿cierto? Pareciera. Pero dentro de eso le aplican el trainer. Le hacen usar el trainer, ¿no es cierto? Y va funcionando. Dice durante 2 o 3 horas durante el día, nosotros no hacemos tanto, 1 hora nomás, y toda la noche. Y muestran el resultado de ella, ¿no es cierto?, 9 meses de terapia y después ya el resultado final después del crecimiento. O sea, es algo que ya se está usando hace bastante tiempo y que tiene su base clínica altamente demostrada. ¿Existen otros trainers? Por supuesto que existen. La competencia, ¿cierto?, va saliendo. Son los trainers franceses que se hacen. Ven ustedes que tiene un precio, esto era el año antepasado, 36.000 pesos. Ya deben costar más, por supuesto. Yo compré uno de estos, se lo pasó a una paciente y vean el tamaño. Fue demasiado grande, porque justamente se habían acabado sus venas y no queríamos esperar. Le dije, ya compremos uno de estos para saber. Fue demasiado grande, el paciente lo usó, le molestó, me llamó la mamá, era de Santiago, fue terrible. ¿Ven? No alcanza a hacerlo. Entonces, ¿hay otra alternativa? Sí, hay que probarla y ver cómo funciona. Alternativas baratas. También tenemos alternativas baratas. Los que están acostumbrados a comprar, ¿no es cierto?, en China, bueno, aquí está Mercado Libre, 13 lucas. No son iguales, yo los he visto, esto no lo he mostrado. Pero vean, este lo venden en AliExpress igual, dicen, no, si este es la misma foto de la carátula original. Pero vean, vale 26.000 pesos. Entonces, ¿hay más barato? Sí, hay más barato. Este, ¿no es cierto?, costaba el año pasado 2.600 pesos. Entonces, existe la posibilidad, pero no son iguales. Hay que traerlos, probarlos, ver qué tan bueno es o qué tan blando es el acrílico. Yo no lo veo igual, ¿no es cierto? Ahí está, esa lengüetita tiene otra forma, queda perdida entre las otras dos aletas laterales, entonces son diseños diferentes. Se parecen mucho, sí. ¿Quieres, doctora? Vamos a saltar este caso porque es un caso un poquito más grande, que está como en el límite del uso. Nosotros preconizamos hacerlo en dentición mixta. Lo hemos usado un poquitito en adultos, con niños más grandes, pero siempre tiene sus problemas. Ahora, ¿cuándo serían entonces los mejores rendimientos de esto? Cuando el paciente es clase 2, con sobremordida, con algo de reposición mandibular, con anillamiento temprano. Eso es lo que hemos visto en los ejemplos. Pero hay 2 tipos de pacientes clase 2. ¿Cierto?
el paciente clase 2-1 y el paciente clase 2-2. El paciente clase 2-2 normalmente tiene los incisivos retroinclinados y de eso no nos va a servir mucho, porque son pacientes que además de los incisivos retroinclinados tienen mucha fuerza muscular. Entonces son braquifaciales, muerden muy fuerte y los van a hacer pedazos a ratito. Entonces el mejor es en pacientes clase 2-1 suaves, no tan extremos tal vez como los que hemos tenido. Y obviamente pacientes con mordida abierta. Y que los papás estén motivados y nosotros tenemos que encargarnos de motivarlos. No todos los pacientes responden, ¿no es cierto? Hay unos que no se ponen nada, ni los brackets les funcionan porque aunque estén pegados, igual no ayudan, no se lavan los dientes y hay que sacarse el diente. Los pacientes clase 1 con mordida abierta, por supuesto. Yo diría los pacientes clase 3. Bueno, también podría funcionar los clase 3, pero ahí usamos otro que se lo voy a mostrar después. Aquí está lo de la corporación Lin, que era, ¿no es cierto?, este caballero que les dije yo, que era de apellido, ese era su apellido, y que todavía está activa, pero está funcionando poco. No se ha muerto, pero está funcionando poco. Este es el trainer que mandamos a hacer, ¿no es cierto?, con los mismos elementos aquí que se supone activar los labios y la regleta para arriba. O sea, ni una diferencia, y que la silicona también es bastante blanca. Ustedes tienen que aclarar a los padres que esto no es una panacea. No es que se vaya a poner el aparato y se va a solucionar 100% del problema. Es una parte de lo que el paciente necesita. La otra parte es la que tienen que hacer ellos al hacer los ejercicios. Bueno, y esto lo tratamos de aplicar de forma un poco más masiva en un proyecto que hicimos que lo financió la Ruta de la Araucanía en su programa social reglamentario, ¿no? Responsabilidad social, era con él. Y entonces fueron a trabajar allí a varias escuelas de la parte norte, hacia el norte de Temuco. Y ahí está el Felipe, la Camila y la Martina. Fueron a hacer su trabajo social de esta escuelita. Alcanzaron a atender 83 pacientes, aquí dice 85, pero después 2 se perdieron. Y hicimos todas las estadísticas, después incluso parece que publicamos parte de los resultados. Y finalmente vimos qué es lo que había pasado. Y vean que tuvimos que hacer 38 altas disciplinarias. Eso significa alta del paciente que no se puso el aparato. Entonces, tuvimos más pacientes que no se pusieron el aparato que pacientes que sí se lo pusieron. Entonces, yo creo que la focalización de esto tiene que ser mucho más, tiene que haber una evaluación del componente familiar mucho más alto que solo pasarle los aparatos. No es llegar y pasar el aparato y que va a funcionar. Entonces, tiene que ser trabajado de esa manera. Y, por lo tanto, la cooperación, la motivación, y ustedes tienen que hacer de coaching de los pacientes, tienen que ustedes enseñarles cómo ellos pueden solos ir haciendo su terapia de mejora con el cuento. Aquí las fotos salieron súper malas, que las tomé del computador, pero también tuvimos un proyecto de ortodoncia interceptiva en una escuelita en Mechenco, por 2 años, después se extendió por 2 años más, la terminamos el año pasado. En el cual también vimos muchos pacientes, pero aquí hacíamos más que training, que hacíamos toda la ortodoncia interceptiva, incluso con aparatos y todo. Un proyecto bien bonito que duró 4 años, financiado por la Dirección de Vinculación con el Medio, la mejor dirección ahora de la universidad, y que requiere entonces de tener esta motivación para poder salir adelante. Usted mencionaba el aparato para la presión negativa. ¿Cuándo es indicado utilizar ese aparato? Lo que pasa es que no tenemos acceso a ese aparato porque es un aparato que se vende en Alemania y que cuesta súper caro, entonces no lo venden en China, entonces no sacamos nada con decirle cuándo. Ahora, ¿cuándo puede ser eso? Cuando el paciente justamente tiene la necesidad de enseñarle de otra manera cómo hacer estas presiones negativas. ¿Es complementario? Es complementario, y se puede hacer sin ese aparato. Es un aparato más bien que lo usábamos para investigación más que para tratamiento. Bien, ¿nos tomamos 5 minutos ustedes?